Nosotros somos el equipo 1, conformados por número de lista, Hernández Segura, Merari Masari, mi compañero Isidro Gámez Juan Manuel, su servidor Martínez Ortiz José Manuel, mi compañero Pérez Guevara Eduardo Maximiliano y mi compañera Salazar Aguilar Andrea Maricel. Vamos a presentar dos temas. El primero es el 3.1, modelo de consistencia centrada en los datos, y el segundo centrado en los clientes, si no mal recuerdo. Entonces, para empezar, agregamos las fuentes, que también se agregan al final, así como nos lo requirió el profesor. La tercera fuente nos fue proporcionada por el mismo profesor para poder realizar nuestra investigación y nuestra exposición. Ok, primero que nada hablamos de la introducción. Estamos en el modelo de consistencia centrada en los datos. Pues en este tema hablaremos un poco más sobre el modelo de consistencia centrada, como ya lo comenté, en los datos, en el cual presentaremos una manera en la que los procesos de este mismo modelo se presentan. Ok, entonces primero que nada vemos que una consistencia, pues en el contexto en el que se ha explicado en la operación de lectura y escritura sobre pues, los datos que vemos compartidos, se disponen mediante ya sea una memoria compartida o una memoria distribuida, como se llama, una base de datos compartida o una base de datos distribuida, que sabemos que en una base de datos pues almacenan dichos datos, depende de lo que quieras almacenar de tu interfaz. Y también en un sistema de archivo o en un sistema de distribuido. ¿Okay? En esta sección vamos a utilizar un poco más el término de almacén de datos, como podría ser un sinónimo de la base de datos, ¿verdad? Ambos almacenan los datos, es lo que hace. En mi almacén de datos, pues ya sea que pueda estar físicamente distribuido en varias máquinas, como lo vemos en muchos lugares, no sé, en un chat, en una empresa, en el mismo laboratorio de las escuelas, ¿verdad? Ya está distribuido en varias máquinas, no solamente en una. Ahora, en particular, pues asume que todo proceso puede acceder a datos del almacén. En esto tenemos una copia local o ya sean los cercanos, ¿verdad? Disponible pues, de todo este almacén o de toda la base de datos, ¿verdad? En cualquier máquina tú puedes acceder a este almacén o a esta base de datos. Ok, entonces, ya para entrar, entramos en el modelo de consistencia. Porque pues, antes de hablar del modelo de consistencia para los datos, hablamos primero de lo que es el modelo de consistencia. Pues básicamente, como lo marca, es un contrato entre los procesos y el almacén de datos. El almacén de datos que anteriormente mencionamos. Y pues este contrato nos dice que si los procesos aceptan el obedecer las ciertas reglas, porque tiene ciertas reglas para poder llevar a cabo estos procesos, ahora bien, el almacén de datos va a funcionar correctamente. ¿Cómo lo vemos de esta manera? Que un proceso que realiza una operación de lectura sobre un elemento de datos, espera que esta misma operación que está realizada con el proceso, devuelva un valor ya mostrando el resultado de esta última operación para poder dar a la escritura sobre los datos, ¿ok? Pero para poder escribir los datos, primero tenemos que leer los que tenemos. Entonces, después de esto podemos ver lo que es una consistencia continua, ya integrándonos más en lo que es los modelos de consistencia. Ahora, ¿con qué consideramos una consistencia continua? Lo vemos como un método general para poder pues, diferenciar estos tres ejes independientes para definir las inconsistencias que se puedan presentar. En este caso tenemos esas tres. La primera, desviación en valores numérica entre réplicas. La segunda la tenemos como desviación en el deterioro entre réplicas y la tercera, desviación en el ordenamiento de operaciones de actualización. Y antes de continuar, se me pasó una disculpa, en verdad, explicar la imagen de aquí que tenemos abajo, ¿verdad? Porque como lo mencionamos el modelo de consistencia, cada uno tiene una copia local y aquí tenemos tres máquinas. Entonces, integran estos mismos en el almacén de datos distribuido. ¿Por qué distribuido? Porque está, válgame la redundancia, distribuido en varias máquinas, no solamente en uno. Cuando vemos, podemos ver que abajo son las máquinas y el proceso que está llevando está arriba. Cada máquina tiene un proceso y se guardan en una copia local. Se me había pasado y no quería dejarlo, ¿verdad? Entonces, ahora vemos.
lo de la consistencia continua, les digo que había estas tres desviaciones. Y para poder medir la inconsistencia que mencionamos aquí, ya pues en términos de desviaciones numéricas, que es lo que se va a explicar siguiente, esto se puede utilizar ya sea en aplicaciones para que los datos que tienes temáticas numéricas. Podemos poner un ejemplo en la cual la replicación de registros que contiene desprecios de acciones. Ahora, en este caso, una aplicación pues ya puede especificar que dos copias no deben desviarse más de 2 centavos, en este ejemplo, ¿verdad? Lo cual pues ya sería una desviación numérica absoluta, ¿ok? Absoluta, recuerden. Ya como alternativa de lo podemos especificar no como una desviación numérica absoluta, sino como una desviación numérica relativa, la cual esta desviación numérica relativa establece que dos copias no deben diferir no más de, por ejemplo, el 50%. Entonces ya en ambos casos, veríamos que si una acción va hacia arriba, o sea, podemos ver que en los stocks hacia arriba, y una de las réplicas se actualiza inmediatamente, pues no violaría las divisiones numéricas especificadas y las réplicas aún serían consideradas como mutuamente consistentes. ¿Ok? Entonces, hablamos de la división numérica. Vamos a hablar de la división numérica. Esta división numérica puede comprenderse en términos, obviamente, pues de número de actualizaciones que se han aplicado una réplica dada, pero que no han sido vistos por otras réplicas. Por ejemplo, un caché web no puede haber visto un lote. ¿A qué lote me refiero? A un lote de operaciones pues, realizadas por un servidor web. En este caso, pues la versión asociada ya con el valor también se le conoce como subponderación. Ahora, las versiones viejas se relacionan con la última vez que se actualizó una réplica. Obviamente, como hablamos de actualizaciones, quiere decir que está lo viejo y está lo nuevo. Por eso se va actualizando. Entonces, para algunas aplicaciones se puede tolerar que ya una réplica proporcione datos viejos. Ya esto, pues viéndolo siempre y cuando no sean tan viejos. Le podemos poner un ejemplo del clima. En el clima no sería lo mismo de tomar el dato de hace un año en comparación con esta temporada, ¿verdad? A datos de hace 10 años, que tal vez hace 10 años hacía mucho calor por este tiempo, pero hace un año hacía frío. Entonces, ¿cuál te va a servir un poco más? La de hace un año, porque en esto pues ya se está viendo un poco más el frente frío, ¿verdad? Entonces, datos no muy viejos. Ahora, vamos a ver ya la idea de un CONIC. Una CONIC, pues, ya especifica la unidad con la que se medirá la consistencia. La consistencia, como vemos, los modelos de consistencia que tenemos anteriormente. Esta CONIC, pues ya puede definirse como un registro que presenta una sola acción, ¿ok? Una sola acción. Un ejemplo es el informe individual del clima. ¿Por qué el informe individual del clima? Porque el clima solamente nos referimos a eso, al clima. Está representando una sola acción. Es un registro, ¿por qué? Porque se guarda siempre el registro del clima. Como lo dije, podemos saber hace un año si hacía frío o si hacía calor, igual hace 10 años. Entonces, esos son los registros que se van guardando. Y entra en la idea de un CONIT porque solamente es una acción. Nos referimos al clima, no nos referimos a una empresa, no nos referimos a una fábrica o algo por el estilo, no. Simplemente a un clima. Y eso es lo que hace una CONIT. Aquí abajo tenemos el ejemplo eh, que marca dos partes, la parte A y la parte B, en la cual en la parte A tenemos dos réplicas. En la primera, pues tenemos una CONIT en el elemento de datos. Entonces, como ya les había mencionado las actualizaciones, estas mismas de la réplica 1 pasan a la réplica 2 propagadas. A diferencia de la parte B, como vemos, ya no está la CONIT. Entonces, si no está la CONIT, solamente se aplaza esta propagación de actualizaciones. El único detalle que vemos aquí en las CONIT es que CONIT muy pequeñas no son de buena idea. ¿Por qué? Porque tiene una razón de que el número total de estas CONIT que se necesita manejar, pues también va a aumentar. Pero les explico. Hay una sobrecarga relacionada con el manejo de CONIT que pues debe de tomarlo en cuenta. Esta sobrecarga, a su vez,
puede afectar de modo adverso, como, o sea, todo el rendimiento, y pues todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Desde un punto de vista, pues los coins de cierta manera se ayudan, se ponen un lugar atractivo para poder capturar ya sea los requerimientos de consistencia. Solo que antes de poder ponerlas a prueba tenemos que manejar dos puntos. El primero, para poder reforzar la consistencia necesitamos unos protocolos. Ya con estos protocolos pues puede ser más viable presentar lo que son los coins. El segundo punto es que ya los desarrolladores de programa deben especificar los requerimientos de una consistencia que necesitan sus aplicaciones, ¿ok? Pero la práctica pues nos dice que obtener tales requerimientos puede ser muy difícil. A veces no se sabe realmente lo que se necesita, sino lo que quieres, ¿verdad? Y es muy diferente lo que quieres a lo que se necesita. Entonces, por este medio, pues los programadores no siempre acostumbran a manejar la replicación y pues lo dejan exactamente de un lado, ¿verdad? No lo usan y lo dejan de un lado. Lo que esto pues quiere decir es que proporcionar información detallada sobre la consistencia es muy importante que pues existan interfaces de programación sencillas y fáciles de entender para evitar todo este problema. Retomando otra vez la consistencia continua, esto lo vemos como que puede implementarse ya como un conjunto de herramientas que aparezca pues para los programadores, tan solo como ya sea otra biblioteca pues para vincular sus aplicaciones. Y una CONI simplemente pues se declara al lado de una actualización de un elemento de datos. Ok, vamos a hablar de ordenamiento consistente de operaciones. Cuando uno habla de este tema, normalmente tenemos que entender primero que hay modelos los cuales superan aquellas consistencias continuas, en sentido que cuando es necesario que tengan que confirmar algunas actualizaciones, serán réplicas. Estas mismas se tienen que acordar en un ordenamiento global de estas actualizaciones, las cuales necesitan un ordenamiento consistente, ya sea cuando se usan distintas bases de datos, cuando tú tienes que, por ejemplo, tratar de ordenar algo, normalmente tratas de que sea pues, en un orden que tú sepas manejar, no vas a manejarlo en un orden que tú normalmente no lo haces, como cuando ordenamos una alacena, cuando ordenamos una hoja de Excel o cualquier cosa que ordenemos normalmente. Siguiente. Cuando se tienen que ordenar, tenemos que tener en cuenta dos tipos de consistencias. Las que son obviamente las que están como en orden consistente y las que no. El resultado de esta ejecución puede ser el mismo que si las operaciones fueran de lectura o escritura. De todos modos, los procesos efectuados sobre el almacén de datos se ejecutarán en orden, ya sea en secuencial o no secuencial. En esta imagen podemos apreciar una que es secuencialmente consistente y otra que no es secuencialmente consistente. Siguiente. Aquí podemos ver tres procesos en ejecución concurrente. Aquí se nota cuando cada proceso está usando una variable, ya sea YZ, XZ y XY. Podemos notar que cada una, pues, como dice ahí mismo, son concurrentes, se usan concurrentemente cada variable del proceso. Siguiente. Consistencia casual. Cuando tratas de representar una debilidad de la consistencia secuencial, ya que a diferencia de entre eventos que potencialmente se relacionan por casualidad, tendrás que tú tener que estar consciente de cuál es casual y cuál no es casual. Por otra parte, si dos procesos se escriben espontáneamente y simultáneamente de dos diferentes elementos de datos, no están casualmente relacionados, ya que no siempre va a tener una relación o un proceso de otro. Siguiente. Aquí, por ejemplo, para que un almacén de datos se le considere casualmente consistente, es necesario que se obedezca a la siguiente condición.
que las escrituras que potencialmente estén relacionadas por la casualidad deben ser vistas por todos los procesos en el mismo orden. Cuando tú tratas de que las escrituras concurrentes puedan verse en un orden diferente en diferentes máquinas. Aquí hablaremos de operaciones de agrupamiento. Es posible que varios procesos posean simultáneamente una variable de sincronización de manera no exclusiva, lo cual puede significar que puedan leer pero no escribir los datos asociados, como cuando tú tratas de escribir, valga la redundancia, datos. Para ello se necesita que se cumplan los siguientes criterios. 1. Que el acceso para adquirir una variable de sincronización con respecto a un proceso no esté permitido, sino hasta que se realicen todas las actualizaciones de los procesos, de los mismos datos, con respecto a ese bien llamado proceso. 2. Antes de que a un proceso se le permita un modo exclusivo de acceso a una variable, tiene que estar sincronizada. Ningún otro proceso puede tener la variable de sincronización, ni siquiera en un modo no exclusivo, así como cuando tú necesites obtener algo, pero a la rapidez. 3. Después de que se haya realizado un acceso en modo exclusivo, dependiendo de la variable que utilices para sincronizar, ningún otro acceso de modo no exclusivo de este mismo proceso hacia esa variable de sincronización no podrá realizarse. Aquí se habla sobre el modelo de consistencia versus el modelo de coherencia. El modelo de consistencia describe lo que se puede hacer y esperar con respecto a ese conjunto cuando varios procesos se operan concurrentemente sobre esos datos. Los modelos de coherencia describen los que pueden esperarse de ese solo elemento de datos. Conclusión, después de haber visto el modelo de consistencia contra la de coherencia, podemos recalcar que el primero espera a uno de los procesos para el resultado en cuanto a un conjunto de datos y el segundo de los datos, de solo los datos. A continuación hablaremos sobre el tema 3.2, modelos de consistencia centrada en el cliente. Introducción. El modelo de consistencia que está centrado en los clientes, pues este nos provee garantías para un único cliente concerniente a esta consistencia de accesos a los datos de ese cliente. En este no se dan garantías para accesos concurrentes por diferentes clientes y pues aquí en este tenemos tres tipos de modelos, que es el monotónico, lea sus escrituras y las escrituras siguen a las lecturas y de eso se va a hablar más adelante. El modelo de consistencia centrada en el cliente. Este tipo de modelos trata de una clase de almacenamiento de datos distribuidos en los cuales la mayoría de las operaciones son de lectura. También permiten esconder efectos contrarios a la consistencia de una manera muy fácil. En estos modelos, el almacenamiento de los datos se caracteriza por no tener actualizaciones simultáneas y a su vez las operaciones son solo de lectura. También permiten esconder las inconsistencias y garantizar la información, pero para un único cliente. Los almacenes de datos son caracterizados por la falta de actualizaciones simultáneas o cuando dichas actualizaciones ocurren. Estas pueden resolverse de una manera más fácil y estos almacenes de datos nos ofrecen lo que es un modelo de consistencia muy débil y se le conoce o es llamado como consistencia momentánea. Un almacén de datos es un depósito de datos generados y recopilados por los diversos sistemas operativos que posee una empresa.
El almacenamiento de datos, pues es a menudo una parte estratégica de gestión de datos más amplia y enfatiza la captura de datos, pues, de diferentes fuentes. Esto para su acceso y análisis por parte de los analistas de negocios, científicos de datos y otros usuarios finales. Siguiente. Bueno, la consistencia momentánea, esa también venía incluida en lo que es el modelo de consistencia centrado en el cliente. Este tiene la propiedad de que en ausencia de actualizaciones, todas las réplicas converjan en copias idénticas unas de otras. La consistencia momentánea solo requiere la garantía de que las actualizaciones se propaguen a todas las réplicas. La implementación de esta consistencia pues es un tanto barata. Aquí los almacenes de datos consistentes momentáneamente funcionan bien, pero siempre y cuando los clientes siempre accedan a una misma réplica. Aquí los problemas surgen si en un periodo corto se acceda a réplicas diferentes. Por eso dice que todas las réplicas convergen en copias idénticas unas de otras. Siguiente, por favor. Dentro de los modelos de consistencia centrada al cliente existen 3 tipos. Entre ellos se encuentra el monotónico, el lea sus escrituras y las escrituras siguen sus lecturas. El modelo monotónico ofrece consistencia de lecturas sí y solo si se cumple la siguiente condición. Si un proceso lee el valor de un ítem de dato X, cualquier operación de lectura sucesiva sobre X por el mismo proceso siempre retornará al mismo valor o a un valor más reciente. Un ítem es una unidad o un elemento integrado por un conjunto. Este designa cada uno de los elementos que forma parte de un dato. Siguiente, por favor. Lecturas monotónicas. Un dato nos ofrece consistencia de lecturas monotónicas solo si se cumple la siguiente condición. El proceso lee el valor de un documento X, donde pues cualquier operación de lectura sucesiva sobre X por el mismo, siempre nos regresará el mismo valor. Por su parte, la consistencia de lecturas monotónicas nos garantiza que si un proceso ha visto un valor de X, al tiempo T, pues no se verá una versión más vieja de X en un tiempo posterior. Escrituras monotónicas. Aquí la condición que debe de cumplirse para que una escritura, para que sea monotónica, es que una operación de escritura es completada antes de cualquier otra operación que le siga sobre el mismo valor. Pues esto nos quiere decir que garantiza que no se escriba algo nuevo hasta no tener como que una última actualización del valor. Y pues si es necesario, la escritura que está en proceso esperará que todas las escrituras que surgieron anteriormente pues se hayan completado para terminar o continuar el proceso que ya tenía. Siguiente. El número 2, que es el segundo tipo de modelo, pues es lea sus escrituras. Aquí se sigue un mismo proceso que el anterior. El efecto de una operación de escritura por proceso sobre un elemento de datos X será siempre visto por las operaciones sucesivas de lectura sobre X por un mismo valor. Pues aquí una operación de escritura siempre se completa obviamente antes de una operación de lectura, que es sucesiva del mismo proceso. Siempre se escriben primero los documentos y pues luego se pueden leer. No importa pues el lugar donde se realice este dicho proceso. Siguiente. Las escrituras siguen a lecturas. El objetivo que tiene este modelo es que cualquier operación sucesiva de un proceso sobre un elemento de datos X se realizará sobre una copia de X, por lo que estará actualizada con el valor pues, más reciente leído por ese mismo proceso. Aquí se dice que pues, un almacén de datos provee consistencia de las escrituras, siguen lectura, si se cumple que pues, una operación de escritura de un proceso sobre un elemento de datos X realizada luego de leer ese dato X
pues se realizó garantizadamente sobre el valor más reciente de X. Siguiente. Las escrituras siguen a las lecturas si se cumple con lo siguiente. Pues una operación de escritura de un proceso sobre un elemento de datos X para que siga una operación de lectura previa sobre X efectuada por el mismo proceso ocurrirá en el mismo o el valor más reciente. Aquí como un ejemplo, pues podemos poner, como mencionarlo, que se puede utilizar para garantizar que algunos usuarios de una red de un grupo de noticias vean un anuncio de una respuesta a un artículo, pero van a dar esta respuesta solamente de que ya vieron o leyeron el artículo original. De no ser así, pues no se les permite, porque pues obviamente cómo vas a opinar de algo que nunca has visto. Siguiente. Conclusión. Bueno, ya para concluir el tema del modelo centrado, el modelo de consistencia centrado en el cliente, pues sabemos que nos provee garantías para un único cliente, que tiene clases especiales de almacenamiento de datos distribuidos y que aquí la mayoría de las operaciones pues son de lectura. Y pues está caracterizado por una falta de actualizaciones simultáneas y que si estas llegan a ocurrir, pues son fácilmente resueltas. Y pues también nos permite inconsistencias de manera relativamente fácil. Y de nuevo ponemos las fuentes, como lo hemos comentado al principio y al final. Ahora para que al principio nos presente a cada uno, pero cada uno de nosotros se va a presentar con su nombre para que conozcan la voz de cada quien y sepan quién está hablando de cada tema, acompañado de nuestro número de control y lo haremos por lista, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Merari Mesari Hernández Segura y mi número de control es 19380678. Mi nombre es Isidro Gámez Juan Manuel y mi número de control es 19380680. Mi nombre es Martínez Ortiz Jesús Imanol y mi número de control es 19380682. Mi nombre es Pérez Guevara Eduardo Maximiliano y mi número de control es 19380686. Mi nombre es Cintia Marisol Salazar Aguilar y mi número de control es 19380844.